Hola a todos, seguimos con el estudio de la cavidad nasal y hoy abordaremos el estudio de la pared lateral. Voy a utilizar una metodología diferente que consiste en primero abordarla rápidamente de manera general para luego sí seguir en un segundo momento con la didáctica habitual que suelo utilizar al estudiar cada pared, que es mucho más descriptiva y puntual en cada uno de los elementos que la forman. En este caso, por la complejidad estructural que tiene esta pared, está formada por 7 huesos, trataré dentro de mis limitadas posibilidades técnicas, limitadas creo yo, de conseguir articular o engalzar los huesos de a poco, ¿no? A manera de un rompecabezas para facilitar la comprensión, ¿no?, relativa a la articulación de las distintas piezas que conforman esta pared. Lo anterior se debe fundamentalmente a que muchos estudiantes desean apenas una información rápida, concisa, básica, por cuestiones de tiempo, de gusto, de lo que sea. Y bueno, en ocasiones consideran los videos un poco extensos y detallados. En definitiva, los hago para ustedes, así que perfectamente puedo encontrar una vía como esta para adecuarlos a sus intereses. Luego de este vendría ya el último video de este estudio de la serie de cavidad nasal, donde vamos a ver las comunicaciones de la cavidad nasal y con eso terminamos. Bien, ahora estamos viendo la pared lateral de la fosa nasal derecha luego de haber realizado un corte sagital a nivel de esta misma fosa. Es una imagen con la que ya estamos familiarizados, todos los que hayan visto los videos anteriores. La pared lateral, como les decía, está formada por un total de 7 huesos y el hueso principal en la conformación de esta pared es el maxilar. Específicamente participan del maxilar el cuerpo, la cara nasal del cuerpo, que es la que está dirigida medialmente, y la cara medial de su proceso o apófisis frontal. De la cara nasal del cuerpo apenas vemos esta pequeña parte, pues el etmoides, el lagrimal y la concha o corneta nasal inferior cubren el resto de esta cara. Teniendo situado ya el maxilar a manera de una estructura base, iremos mencionando los huesos de adelante hacia atrás. Primero tenemos el hueso nasal, específicamente su cara posterior. Por detrás y abajo estaría el maxilar, como ya hemos visto. Posteriormente al proceso o apófisis frontal del maxilar se encuentra el hueso lagrimal. Por detrás vemos al etmoide, específicamente la cara medial de los laberintos etmoidales, donde podemos apreciar las conchas o cornetes nasales superior y medio. Inferiormente se sitúa la concha o cornete nasal inferior, que es importante recordar que se trata de un hueso independiente, a diferencia de las conchas o cornetes nasales superiores y medios, que son simplemente detalles anatómicos del hueso etmoide. Por detrás vemos la cara medial de la lámina perpendicular del palatino y por detrás de este la cara medial de la lámina medial del proceso apófisis pterigoides del hueso efenoide. Y con esto finalizamos rápidamente los elementos básicos de la constitución de esta pared. Así que para el que desee apenas una información básica, creo que ahí la tiene. Ahora vamos a ir articulando los distintos huesos y, como había mencionado, comenzamos con el maxilar, que ofrece la cara nasal del cuerpo y la cara medial del proceso o apófisis frontal. Esta será la estructura básica sobre la que vamos a articular la mayoría de los restantes huesos. De hecho, para ser más exacto, se articulan todos con el maxilar, con excepción de la lámina medial del proceso pterigoideo. Siguiendo un orden de anterior a posterior, comenzamos articulando el hueso nasal. Aquí tenemos una imagen donde estamos viendo el hueso nasal y estamos viendo el maxilar. Fíjense cómo el hueso nasal se articula con la apófisis frontal del maxilar, ofreciendo su cara posterior a esta pared. Es necesario, considero, hacer referencia a recordar que ya hemos estudiado el hueso nasal y vimos que está presente también en la pared superior, de manera que forma parte de todas las paredes de las fosas nasales, tanto de la superior como de la lateral. Y esto se justifica precisamente por la curvatura lateral que tiene esta lámina ósea. En la pared superior, su borde superior se articula con la porción nasal del frontal, mientras que en la pared lateral, que es la que estudiamos, lo hace con la apófisis frontal por medio de su borde lateral. Por detrás de la apófisis frontal se sitúa el hueso lagrimal. Aquí tenemos la imagen y están viendo aquí al hueso lagrimal, que al mismo tiempo que forma parte de la pared lateral de las fosas nasales, forma parte de la pared medial de la órbita o cavidad orbitaria. En esta pared lateral cubre un detalle anatómico importante en la cara nasal del cuerpo maxilar, que es el surco lagrimal, de manera que constituye el límite medial superior del canal o conducto nasolagrimal, que es el conducto que comunica
a la órbita, la cavidad orbitaria con la cavidad nasal a nivel del meato nasal inferior, y eso lo profundizaremos en el próximo video, donde estudiaremos las comunicaciones, como les había dicho. Aquí fíjense ya cómo queda articulado el lagrimal. Posterior al lagrimal se encuentra el etmoides. Aquí tenemos la imagen donde están viendo el etmoide. Aquí específicamente lo que están viendo del etmoide, en la parte superior estaría la lámina cribosa, la crista Guy, y todo, la mayor parte de lo que estamos viendo aquí es precisamente los laberintos etmoidales. La cara medial, ¿no?, de los laberintos etmoidales, donde se encuentran, como habíamos visto, las conchas o cornetes nasales superior y medio, que son detalles anatómicos del mismo. Por debajo se va a situar la concha o el cornete nasal inferior. Fíjense, lo están viendo aquí. Tiene un mayor tamaño que las conchas o cornetes, que son detalles anatómicos del etmoide, y junto con el etmoide, fundamentalmente el etmoides y la concha nasal inferior cierran la entrada al seno maxilar. Porque cuando ustedes vieron la primera imagen en que mostramos al maxilar como pieza inicial para ir armando nuestra pared lateral, se tienen que haber percatado de ese gran orificio que daba entrada a una cavidad, que precisamente es la entrada al seno maxilar. Es muy grande en el hueso maxilar independiente, pero a medida que se van articulando los distintos huesos para constituir la pared lateral, bueno, va disminuyendo esta entrada, quedando al final una hendidura alargada que es denominada hiato semilunar. Bueno, estudiaremos mejor, ¿no?, en la próxima conferencia. También esta concha o cornete nasal inferior completa inferiormente este canal o conducto nasolagrimal que mencionamos que comenzaba a ser limitado en la parte superior por el hueso lagrimal. Este cierre medial se completa inferiormente por la concha nasal inferior. Por detrás, miren esta imagen, aquí tenemos ya en cola dos huesos. Tenemos la lámina perpendicular del palatino y tenemos la lámina medial del proceso pterygoideo del hueso efenoides. Es interesante el hecho, y con ello vamos adelantando para cuando llegue el momento de estudiar la constitución de las paredes de la órbita, que al mirar parte de los huesos que forman la pared lateral de las fosas nasales, estamos viendo los mismos huesos y las propias partes de estos que están formando la pared medial de la órbita. Así tenemos que de adelante hacia atrás la pared medial de la órbita la forman la proceso o apófisis frontal del maxilar, el hueso lagrimal, los laberintos etmoidales y más atrás parte del cuerpo del efenoide. Y es que debemos recordar que la parte superior de la cavidad nasal se encuentra entre ambas cavidades orbitarias u órbitas. Y con esto damos por terminado este quinto video de la cavidad nasal. Que tengan un buen día.